Entrevista Andrea. En el programa de hoy, el cineasta mexicano Carlos Cuarón, reconocido en gran parte del mundo por la cinta Y tu mamá también, con la que fue nominado al Oscar por Mejor Guión Original. Con este film también recibió el León de Plata en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Creemos en el poder de la democracia. La presentación de su más reciente cortometraje, Una piedra del camino, lo trae hoy a Entrevista Andrea. Lisonjero es el porvenir que nos espera. El país crece con justicia. Me divertí mucho las últimas 2 semanas, que fueron las semanas de guionización y de edición y de sonido. Y el resto fue un tedio. Producción que insinúa temas como la guerra y el narcotráfico. Toda guerra es estúpida, incluida una guerra ficticia o semificticia contra el narcotráfico, como es en México. Digo semificticia, pues porque sí, dice una guerra que siempre estuvo ahí, nada más que aquí lo único que han hecho es fragmentar carteles y darle poder a los criminales y quitarle poder a la sociedad civil. El tema musical de Una piedra del camino no podría ser otro que la inmortal canción de José Alfredo Jiménez, Pero sigo siendo el rey. ¡Viva México! Que es que a pesar de toda la estulticia que han generado nuestros gobernantes, a pesar de que no nos escuchan, a pesar de que hacen lo que se les pega la gana, siguen siendo el rey. Esa es la verdad. Pocos directores logran su consagración con su ópera prima, pero Carlos Cuarón debutó con Rudy Cursi, éxito taquillero protagonizado por Diego Luna y Gael García. Generamos una familia entrañable de amigos, que fue esa familia con la que yo pude hacer Rudy Cursi, o sea, tanto en términos del reparto con Diego y Gael, como en términos de producción con mi hermano y Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu, ¿no? Porque son pues, como mis hermanos. Hola a todos, soy Andrea Serna, bienvenidos a Entrevista Andrea de NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latino, y tengo el gusto, el placer enorme de saludar aquí en el programa a Carlos Cuarón. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Andrea. Por estos días estás presentando 2 cortos, quiero que empecemos hablando de uno de ellos, que es Una piedra del camino, en donde estábamos viendo algunas imágenes. Tienes muchos discursos de diferentes expresidentes mexicanos que caen en lugares comunes al momento de hablar de la pobreza, el narcotráfico, crisis, justicia, injusticia. ¿Cómo fue el trabajo de reunir todos estos fragmentos? Pues la verdad fue un proyecto que yo creí que me iba a llevar al máximo 3 meses y no. Fueron como 9 meses, sobre todo por la investigación, que fue muy pesada, muy tediosa. Formé un equipo de trabajo de 4 investigadores para que leyeran los discursos de los presidentes, desde el primer emperador Iturbide hasta Calderón, que está ahora, dándoles temas en específico sobre los que quería hablar, teniendo la hipótesis de que en realidad se ha dicho lo mismo en mi país desde que nació y poco ha cambiado. Creo que esto se aplica en el mundo en general, y también la cuestión de que hay una distancia enorme entre el discurso político y la realidad, ¿no? O sea, como que los políticos viven en quién sabe dónde, menos en la realidad. Es una realidad mundial y yo lo aplico a México, a nuestros temas y a lo que nos sucede. Y mi hipótesis pues la comprobé, porque es casi hasta obvia, ¿no? Pero sí fue mucho trabajo. De todos los discursos que se leyeron, saqué un preguión de unas 140 páginas, de puras frases. Y lo fui limpiando hasta que llegué a tener unas 10 páginas. Y me metí a editar, ¿no? En realidad, en este cortometraje me divertí mucho las últimas 2 semanas, que fueron las semanas de guionización y de edición y de sonido, y el resto fue un tedio... Caótico. Pues no, bueno, sí caótico, pero un tedio de investigación. Porque además la búsqueda, porque tenerlos por escrito, pero ir al lugar en donde podían tener ustedes y, bueno, el grupo como tal, el equipo de investigadores, el material como tal de los presidentes en cámara dando su discurso. Esa fue la parte difícil, exactamente, porque escrito está en internet, o sea, todos los discursos oficiales históricos de los presidentes mexicanos están en internet. Entonces ahí los bajamos y eso fue muy fácil, que los leyeran también. Conseguir el material de stock de los presidentes que efectivamente hubiera, ¿no?, de sus discursos, fue muy difícil. Solo conseguí a partir de López Portillo, que empezó él en el 76. Esto tiene que ver con que Televisa es dueña del stock nacional, y yo estaba trabajando para TV Azteca, entonces no me lo iban a dar. Y Televisa sí tiene todavía material de 2 presidentes anteriores, ¿no?, Echeverría y Díaz Ordaz.
pero pues no lo pude conseguir y de todas maneras funcionaba el concepto porque obviamente hay muchos presidentes donde no hay registro porque están en el siglo XIX y pues tuve que usar actores haciendo las voces de los presidentes dirigidos de maneras distintas para que se generara un mosaico y que ese mosaico a su vez fuera una sola voz. Tenemos menos pobreza extrema. Hemos aumentado el ingreso nacional. Hemos hablado de revolucionar la educación. En ello hemos puesto todos nuestros esfuerzos. A los estudiantes universitarios y politécnicos les hemos pedido que sean críticos, que sean disidentes. Hoy aplicamos una profunda reforma educativa. Busca principalmente la transformación de nuestras estructuras mentales. ¿Qué fue lo que detonó la idea? ¿Tenías alguna frase ahí metida en la cabeza y a partir de ahí empezaste a desarrollar todo lo que sucedió después? Patricia Bernal, quien hizo la producción ejecutiva, me invitó a hacer esto porque ella produjo un paquete de cortos, 7 cortos para TV Azteca. Y me llamó la atención porque me daban total libertad creativa, que es lo único que yo pido siempre. Entonces les dije que, si, conociendo las televisoras mexicanas, le dije, ¿me van a censurar? ¿No? Y me dijo, no. ¿Voy a tener 100% de libertad creativa? Sí. Ok, si tengo 99% de libertad creativa, no lo hago. ¿No? Entonces me dijo, no, 100%. Okay. Entonces sí lo hice. Y la verdad es que de repente, de la nada, me vino este mosaico. O sea, pues como una idea conceptual muy clara que tenía en la cabeza. Y me acuerdo que tenía a mi hermano Alfonso al lado y le dije, oye, se me ocurre hacer esto. Y me dijo, está buenísima la idea, ¿no? Y de ahí me agarré. ¿Tenías algunas frases de esas que uno se obsesiona buscando porque eran frases muy puntuales, históricas dentro del discurso de los expresidentes mexicanos que no podían faltar dentro del corto? Sí, había muchas de ellas, muchas no las conseguí, por supuesto, muchas otras sí están ahí. Y la verdad es que se quedaron en el tintero muchas más, ¿no? O sea, un presidente como José López Portillo era un presidente poeta, entonces más allá de haber metido al país en una crisis terrible en los 70s, las cosas que decía son maravillosas en términos del documento, de este trabajo que hice, ¿no? Sí, o sea, se echa frases como decir que gran parte de la inflación es subjetiva. Ok. Creemos en el poder de la democracia. México vive ya en la democracia. Es patente el desarrollo del país y franco su vigor. Lisonjero es el porvenir que nos espera. El país crece con justicia. 13.4% más. 15 millones de pesos diarios. Millones de dólares. 5.500 kilómetros. 93 millones. NTN 24 continúa con Entrevista a Andrea. Cuando uno empieza a ver con detenimiento el corte e incluso lo repite para encontrar las palabras comunes, empiezas haciendo una secuencia, tú me dirás si yo lo entendí bien, de cómo se toca el tema de la pobreza, cómo se toca el tema de las crisis, el narcotráfico incluso, la justicia, la injusticia, y cómo todos van repitiendo de una u otra manera, como tú lo has dicho, frases que incluyen esas palabras y las abordan de una manera similar. Pero ¿cuál en cada uno de estos temas te sorprendió realmente? Pues no, la verdad es que intuitivamente sabía que estos tipos habían dicho más o menos lo mismo, nada más de haber vivido mi parte que he vivido, ¿no? Sin conocer a todos los anteriores. Y pues nada más evidenciar cómo, pues eso, o sea, cómo se repiten. Ahora, sí hay, estructuralmente lo que quise hacer es primero, digamos, empieza con un ritual, que es el ritual de toma de posesión. Entonces vemos a los presidentes tomando posesión y luego ya entramos a sus discursos. Y en sus discursos primero es el yo, o sea, ellos autodefiniéndose. Luego, cómo van a trabajar para el país, su definición de México. Y de su definición de México empiezan a hablar de, digamos, de la grandeza de México. Bueno, primero una definición que es ignorantes y pobres, ¿no? Y de ahí van a cómo hemos trabajado para ser tan fregones como somos, según ellos. Y se pierden, cuando empiezan a hablar bien de las glorias que han tenido, se empiezan a perder en cifras, que eso es parte del lenguaje político. Los políticos nos marean con cifras y porcentajes y cosas. Entonces, estos se empiezan a marear con cifras y se vuelve un caos de Viva México, que esa es una expresión muy mexicana, o sea, decimos al Viva México, que es como a lo idiota, ¿no? Que es un poco como nos gobiernan, o un mucho. Y entonces, de ahí para la historia, y el primer emperador de México dice, hay veces hay que caminar para atrás para volver hacia adelante, ¿no?
Entonces empiezo yo a jugar con chistes visuales en realidad, ¿no? Porque entra Fox, que es el expresidente, y dice, México no dará marcha atrás. Y entonces ahí viene la segunda parte, en donde entonces sí empieza la segunda calamidad de México, ¿no? La falta de seguridad social, la violencia, y terminando obviamente con el narcotráfico, porque es el tema de hoy en México, desgraciadamente. Focalizado más en el presidente Calderón. Que incluso utilizas también efectos visuales en donde vemos así la pantalla manchada con sangre. Sí, porque... Pues de rojo, ¿no? Sí, simbolizando la sangre, porque finalmente lo que hizo muy mal el presidente Calderón fue declarar una guerra frontal al narcotráfico que no ha disminuido el flujo de droga ni el consumo de droga y en cambio ha incrementado las muertes y la violencia y la inseguridad social en México. Entonces, sí está focalizado en él, pero no es el primero. O sea, el primer discurso sobre el narcotráfico en México en realidad está antes de los años, al principio de los años 20 o antes, pero no se habla de drogas, se habla de cosas medicinales. Es con Adolfo de la Huerta, un presidente que no utilicé. Y luego con Calles, que es el que institucionalizó al PRI y nos hizo un país bajo una dictadura partidista durante 70 años, Calles es el primero que sí empieza a hablar del narcotráfico en los años 20, cuando empieza la prohibición en el mundo, ¿no? Y entonces puede ver ahí un trazado histórico de cómo esto del narco no es nuevo, cómo desde hace años dice que lo combaten, cómo atrapan capos y surgen capos, lo obvio, y cómo la realidad es que toda guerra es estúpida, incluida una guerra ficticia o semificticia contra el narcotráfico, como es en México. Y digo semificticia, pues porque sí, iniciaba una guerra que siempre estuvo ahí, nada más que aquí lo único que han hecho es fragmentar carteles y darle poder a los criminales y quitarle poder a la sociedad civil. Veamos un poco más de este cortometraje de Carlos Cuarón, Una piedra del camino. Aquí está. Sé que la sociedad está lastimada por el drama de la corrupción. De la crisis de conciencia hemos devenido a la conciencia de la crisis. A esta dificultad se ha unido la de hallarse agotada los recursos del erario. Hubo razones para que la crisis estallara con tanta fuerza. Gran parte de la inflación es subjetiva. La crisis ha afectado grandemente. De una crisis tan profunda no se sale en unos cuantos años. Carlos, hablando de otras cosas, también hay una canción emblemática que acompaña todo el cortometraje, en donde está desde un principio, pero además da como un gran final, con una frase clave. Y también, digamos que el título está inspirado, me imagino yo, en esta canción. Totalmente. Desde que llegaron esas imágenes, desde el momento en que Patricia te invita, desde el momento creativo en donde le comentas a tu hermano que lo que quieres hacer es esto, ¿también se te ocurre la canción o en qué momento aparece la canción? No, al principio la verdad es que yo creí que iba a ser una especie de collage con música clásica, mucho más inspirado en Kubrick, en lo que hizo en Naranja Mecánica, por ejemplo, en términos de imagen y del uso de la música. Y trabajándolo, pero al muy poco tiempo, trabajando la idea, me di cuenta que pues, era una idea muy bonita, pero un tanto ocultista, y de la nada, como son las ideas, me vino José Alfredo, que es el autor y cantante del Rey, que es una canción súper popular en México, es casi emblemática. En Latinoamérica. Sí, y entonces, pues, en el momento en que se me ocurrió poner la música del Rey, pues obviamente se dimensionaba, porque en vez de ser esta cuestión solemne que te da la música clásica, te daba ironía, te daba de inmediato ironía. Y entonces le pedí a Lynn Feinstein, que hizo la supervisión musical, que me consiguiera versiones para ver cuál me gustaba. Me consiguió distintas versiones y pude meter 4. La primera es José Alfredo, pues estableciendo el Rey, en una de las grabaciones que tiene. La segunda es una versión de guitarra rústica, por decirlo de una manera, que entra dramáticamente muy bien porque es cuando inicia el tema de la pobreza. La tercera es la versión del Rey de Moderato, que es un grupo de rock mexicano que la cantan en inglés y que justo la pongo en el momento en que los presidentes hablan del cambio. Quien inauguró ese discurso, en realidad no fue Salinas, fue de la Madrid, pero quien más recordamos es Salinas. Y hacia el final, cuando se pone más dramática la onda, con la violencia y todo esto, entran unos, se llaman pianos barrocos, pero la verdad los tocan muy clásicos, y es una versión en piano también del Rey. Entonces, el Rey está permeando de principio a fin todo el corto,
Y al final concluye con la frase, pero sigo siendo el rey. Como a pesar de todo. Exacto, porque es que a pesar de toda la estulticia que han generado nuestros gobernantes, a pesar de que no nos escuchan, a pesar de que hacen lo que se les pega la gana, siguen siendo el rey. Esa es la verdad. Jamás ofrecimos un mundo de milagros. En esto no existe autoengaño alguno. Y si así no lo hiciere, Que la nación me lo demande. Quiero que se ponga en mi lugar ahorita lo que yo estoy sintiendo. Quiero que se ponga en mi lugar, que se ponga en mi lugar. Pero sigo siendo el rey. Vamos ahora con el otro corto, que es The Second Bakery Attack, que está basado en la historia del mismo nombre del autor japonés Haruki Murakami. ¿Cómo llegaste a este cuento para convertirlo y adaptarlo en un cortometraje? Pues mira, este corto la verdad es que es como un accidente fortuito en mi vida. Mi amigo Lucas Akoskin, que produjo el corto y que hace un papel pequeño en él, me invitó hace unos 4 años a hacer un corto de un paquete de cortos que iba a hacer él. Y yo en ese momento estaba a punto de entrar a la preproducción de Rudo y Cursi, y le dije, oye, ahorita no tengo nada que darte. Y me insistió, y yo para quitármelo de encima le dije, ¿sabes qué? Me encanta este cuento de Murakami, consigue los derechos. Y yo sabiendo que es dificilísimo conseguir los derechos de Murakami. Cuando, oh, sorpresa. ¿No? Y de repente estoy yo filmando en la costa de México, ¿no? Y un día ahí entre tomas suena mi celular, contesto y es el loco de Lucas diciéndome, ya tengo los derechos. No puede ser. Entonces, pues bueno. ¿Ante eso? Ante eso, exacto. O sea, si tienes los derechos de un cuento de Murakami y no lo filmas, pues estás como medio idiota, porque esa es la parte más difícil. Y entonces, pues así fue como sucedió. No sabíamos dónde lo íbamos a filmar, porque lo podemos hacer en Argentina, porque él es argentino, en México, porque yo soy mexicano, en Nueva York, porque él vive en Nueva York, y Nueva York es en Nueva York, ¿no? Es como muy universal. Y en Japón, pues porque sucede en Japón y nos interesaba ir a Japón, y ¿no? O sea, siempre queremos trabajar en lugares extraños. Y por supuesto, pues Japón nunca lo pudimos levantar porque es un territorio bien difícil, apenas lo acabamos de conocer. Y al final del día nos dimos cuenta que lo mejor era hacerlo en Nueva York. Y bueno, yo a través de mi agencia, la que me representa en Estados Unidos, conseguí a Kirsten Dunst, porque nos representa la misma agencia, la misma gente. Y luego pude conseguir a Brian Geraghty. Y bueno, con Lucas ahí, y el concepto era trabajar con gente que viviera en Nueva York, pues no tenemos dinero, entonces no podíamos volar a la gente. O sea, lo único que volaron fue a mí, ¿no? Que vivo en el DF y me llevaron allá. I didn't even know we had a shotgun. It was my grandpa's. How many burgers do you think we'll need? 30? I guess so. Do we really have to do this? Of course we do. Welcome to America. Whoa! We don't have much money, but they collected all 11. But you can have everything. Lock the doors and turn off the sign. Can't do that. I'll get fired if I close without permission. What? Okay, well, then we're gonna need 30 big Americans to go. Please? What? 30 big Americans to go. NTN 24 continúa con Entrevista a Andrea. Let me give you the money. And mess up my account. I give you my own money. No, we're attacking you. We're not robbing you. Now make the burgers, amigo. Yeah, don't do anything stupid, okay? Or we'll blow your brains out. Mean well? Miriam. Para ti, pues digamos que no debe ser motivo de gran sorpresa tener una gran estrella, una celebridad en tus películas, porque estás acostumbrado a trabajar con equipos espectaculares, pero digamos tener el logro de tener a esta protagonista, ¿qué representó para ti cuando ya tienes la confirmación y sabes que es ella la que ha aceptado tu propuesta? Pues digo, la verdad es que yo lo que confirmé es que Kirsten es una gran persona. Pues, o sea, uno tiene luego las percepciones de que los estrellas son insoportables. Y la verdad no voy a negar que varios de ellos sí lo son.
y mucho. Pero Kirsten no, o sea, lo que fue maravilloso es que... Se ve muy dulce, ¿no? Siempre. Pues es un como dulce. la ve uno en la pantalla gigante. No, pero sí es un dulce la niña, la verdad. O sea, es súper colaboradora y la verdad es que yo hablé con su agente y le pedí, le dije, por favor. Y lo maravilloso es que a los 15 días, quien me habla directamente a mí, a mi celular, es Kirsten diciéndome, hola, voy a hacer tu corto, ¿cómo estás? ¿No? Oh, pues bien, Kirsten, gracias, ¿cuándo nos vemos? Bienvenida. Exacto. Entonces su actitud fue maravillosa y pues obviamente nos ayudó a conseguir cosas como a Brian, que es el otro actor. Carlos, pues ya para terminar y entre otras cosas me gustaría hablar de un par de películas, sobre todo porque han representado para ti estas películas hoy en día. Lógicamente Rudy Cursi, que lo nombrabas ahora, que tengo por aquí unas cifras que se dieron en ese momento cuando se hizo el estreno hace un par de años, porque recordemos que en el caso puntual de Rudy Cursi, el primer día que se presentó a las salas de cine, ustedes obtuvieron la visita de 109,000 espectadores. ¿Qué representa ese hecho y esas cifras para ti? Por supuesto, sí estoy satisfecho. Estoy satisfecho de que hasta el momento siga siendo la tercera película mexicana más taquillera en la historia. Llegará otra que las desbanque, ¿no? Pero también las otras que he hecho han estado ahí, o sea, hay una conexión popular y pues nada, me da gusto. Y espero que siga existiendo, ¿no? Uno nunca sabe. Y tú lo has dicho, otras de las que has hecho están en ese listado y curiosamente muy cerca de esa película está Y tu mamá también, sí, con una historia muy similar. Sí, digo, la gran diferencia es que Y tu mamá también, la dirección la hizo Alfonso, ¿no? Y el guion lo hicimos los dos, pero o sea, de alguna manera Y tu mamá también es el génesis de Rudy Cursi, porque Y tu mamá también, además de ser una película que a todos nos dio mucho y que queremos mucho todos los que la hicimos, generamos una familia entrañable de amigos, que fue esa familia con la que yo pude hacer Rudy Cursi, o sea, tanto en términos del reparto con Diego y Gael, como en términos de producción con mi hermano y Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu, ¿no? Porque son pues, como mis hermanos. ¿Qué equipo? El equipo soñado. Pues no, ni creas. Son insoportables todos. De verdad, no te creo. Ya sin corto. Carlos, muchísimas gracias por haber compartido todas estas experiencias con nosotros aquí en Entrevista Andrea de NTN 24. Éxitos y hasta la próxima. Muchas gracias, Andrea. Ustedes nos pueden seguir escribiendo a nuestro correo electrónico. Les recuerdo la dirección, es entrevistaandrea@ntn24.com, y también nos pueden seguir en Twitter. Allí nos encuentran como Andrea Serna NTN. Chao. Haiga sido como haiga sido. Servir a mi patria, a esta patria nuestra, cuyos orígenes se funden en el mágico crisol de su confluencia. Mi fuerza es México. México es más fuerte. México no titubea. Conocemos el rumbo. El horizonte es claro. México sí tiene proyectos. En posibilidad de establecer un Estado próspero sobre un país miserable. Entrevista Andrea. O semificticia contra el narcotráfico, como es en México. Digo semificticia, pues porque sí, iniciaba una guerra que siempre estuvo ahí, nada más que aquí lo único que han hecho es fragmentar carteles y darle poder a los criminales y quitarle poder a la sociedad civil. El tema musical de Una piedra del camino no podría ser otro que la inmortal canción de José Alfredo Jiménez, Pero sigo siendo el rey. ¡Viva México! Que es que a pesar de toda la estulticia que han generado nuestros gobernantes, a pesar de que no... Entrevista Andrea. En el programa de hoy, el cineasta mexicano Carlos Cuarón, reconocido en gran parte del mundo por la cinta Y tu mamá también, con la que fue nominado al Oscar por Mejor Guión Original. Con este film también recibió el León de Plata en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Creemos en el poder de la democracia. La presentación de su más reciente cortometraje, Una piedra del camino, lo trae hoy a Entrevista Andrea. Lisonjero es el porvenir que nos espera. El país crece con justicia. Me divertí mucho las últimas 2 semanas, que fueron las semanas de guionización y de edición y de sonido. Y el resto fue un tedio. Producción que insinúa temas como la guerra y el narcotráfico. Toda guerra es estúpida.
incluida una guerra ficticia. No nos escuchan, a pesar de que hacen lo que se les pega la gana, siguen siendo el rey. Esa es la verdad. Pocos directores logran su consagración con su ópera prima, pero Carlos Cuarón debutó con Rudy Cursi, éxito taquillero protagonizado por Diego Luna y Gael García. Generamos una familia entrañable de amigos, que fue esa familia con la que yo pude hacer Rudy Cursi, o sea, tanto en términos del reparto con Diego y Gael, como en términos de producción con mi hermano y Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu, ¿no? Porque son pues, como mis hermanos. Hola a todos, soy Andrea Serna, bienvenidos a Entrevista Andrea de NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latino, y tengo el gusto, el placer enorme de saludar aquí en el programa a Carlos Cuarón. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Andrea. Por estos días estás presentando dos cortos, quiero que empecemos hablando de uno de ellos, que es Una piedra del camino, en donde estábamos viendo algunas imágenes. Tienes muchos discursos de diferentes expresidentes mexicanos que caen en lugares comunes al momento de hablar de la pobreza, el narcotráfico,